¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buenas noches, profe. Muy bien. Buenas noches, profe. Buenas ¿Qué noches, tal los profe. trata el año Buenas noches, universitario? profe. Y ahí, buenas noches, profe. Buenas noches, Bien, profe. adaptándonos acá a la nueva tecnología. Disfrutando del fresco. Siguiendo la máxima darwiniana, sobrevive el que mejor se Tra- adapta. Eso es hora de adaptarse a la tecnología, así que no claudiquen. Totalmente. Este, Poniendo en práctica lo enseñado. Tratan de agarrarle el exactamente. ritmo a todo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, para aquellos que no me conocieron en el curso introductorio, les comento, mi nombre es Santiago Martínez, soy abogado, hace ya un par de años que estoy acá, en esta cátedra, soy jefe de trabajos prácticos y el día de hoy les voy a dar una clase que la vamos a dividir en tres partes. La primera parte va a estar referida puntualmente al objeto de estudio de nuestra materia. La segunda parte va a ser un repaso respecto de la periodización de la historia para que lo tengan en claro y para que les resulte más fácil a la hora de estudiar en un futuro. Y vamos a finalizar con Atenas y sus instituciones. Estén atentos. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Si les aclaro, por favor, que cualquier consulta, cualquier duda, cualquier idea que quieran transmitir, siéntanse libres de hacerlo y sin ningún tipo de vergüenza. La universidad es el escenario ideal para que se produzca este debate público de las ideas, así que si ustedes tienen algo que manifestar, una opinión, y siempre y cuando sea en el marco del respeto y de la tolerancia, por favor, adelante. A ver, primer tema, instituciones. ¿Por qué me gusta hacer énfasis en esto? Ustedes saben que el objeto de estudio de nuestra materia son las instituciones, y más concretamente las instituciones del derecho. Esta cuestión no es casual, esta cuestión no es arbitraria. De hecho, la confección del plan de estudio tiene una finalidad: conocer cómo es la evolución que ha tenido el derecho a lo largo de la historia. Ponsati, que es uno de los libros que vamos a trabajar, es el libro tal vez más importante para la unidad 1 y 2 y que, aclaro, lo he subido al aula virtual. Nos dice que las instituciones son formas sociales a través de las cuales se sistematizan las relaciones entre los individuos y los grupos sociales. Piensa en el concepto, formas sociales que sistematizan relaciones. Continúa diciendo Ponsati que es a través de las instituciones que la sociedad de algún modo satisface las necesidades materiales, morales e intelectuales de sus miembros. Ahora bien, Ponsati no nos aclara mucho respecto de qué debe entenderse por formas sociales. En definitiva, las instituciones no son nada más ni nada menos que un conjunto de normas, formales y no formales, que orientan a la sociedad. Cuando hablamos de normas formales, hacemos referencia al derecho positivo, al derecho puesto, al derecho vigente, al derecho que ustedes pueden ver en leyes, en códigos, en decretos, en reglamentos, en actos administrativos. Es lo que se conoce como regla. Y cuando hablamos de normas no formales o de normas informales, hacemos referencia a aquellas normas que carecen de esa coactividad propia de la regla del derecho. Seguramente ya lo han visto en Introducción al Derecho, que el derecho puede ser conceptualizado como un sistema de normas coercibles que regula la conducta humana en su interferencia intersubjetiva. Es un sistema porque existen relaciones de coordinación y de subordinación. Ese sistema de normas es coercible porque de no llevar a cabo el cumplimiento del precepto normativo, se produce una sanción, un castigo, un reproche.
Y además, este sistema de normas regula la conducta humana en su interferencia intersubjetiva, es decir, en la relación que los seres humanos tienen con otros seres humanos. Este concepto ha sido de algún modo elaborado gracias a la teoría pura del derecho de Kelsen y gracias a la teoría egológica de Cosio. Posteriormente, a mediados de la década del 70 del siglo pasado, se configura la denominada teoría institucionalista. Esta nueva teoría concibe al derecho como un orden normativo institucional. El derecho evoluciona a través de las instituciones. El derecho es administrado por las instituciones. Sin ir más lejos, piensa en el siguiente ejemplo. Un tipo de institución es, por ejemplo, el matrimonio. Desde el derecho castellano hasta la sanción de nuestro Código Civil, elaborado por Dalmacio Vélez Sarsfield, allá por el año 1869, nuestro matrimonio tenía una connotación eminentemente religiosa. Y el rol de la mujer era totalmente opacado por la figura del hombre. De hecho, la mujer no podía administrar los bienes. Posteriormente, con el avanzar de los años, se fue logrando la secularización del matrimonio. Hoy el matrimonio ya no es regulado por una institución religiosa, es regulado por una institución jurídica, civil. E incluso el rol de la mujer hoy está en un pie de igualdad con respecto al hombre. Y si nos aproximamos un poco más en el tiempo, se me escucha trabado. ¿Es así, chicos? ¿O están escuchando bien el resto? No, Yo yo lo escucho bien, profe. No, Se escucha bien, lo profe. escucho bien. Perfecto, perfecto. Muy bien, bueno, perfecto. Volviendo con el tema, la institución del matrimonio, la última gran evolución que presentó fue en el año 2010, cuando se reforma el Código Civil y Comercial y se implementa, no, por favor, Martina, espero lo pueda solucionar, se implementa el denominado matrimonio igualitario. Ya no se habla del matrimonio entre marido y mujer, se habla de contrayentes, sin reparar en el sexo de cada uno. Esto son las instituciones. Ahora bien, las instituciones se componen de dos elementos claves. El primero de ellos, un elemento de carácter objetivo. Este elemento está integrado por los recursos materiales y humanos que hacen el funcionamiento de la institución. Si nosotros reparamos en la universidad como una institución, podemos observar que el claustro docente, que los pupitres, que el espacio áulico, que el claustro de los alumnos, que todo el personal no docente, hacen referencia a este elemento objetivo de la institución. Y luego tenemos un elemento subjetivo. Y el elemento subjetivo responde a consideraciones axiológicas, a representaciones colectivas. Respecto de esto de las representaciones colectivas, Émile Durkheim, que fue uno de los padres de la sociología y que seguramente ya lo habrán sentido en las clases de introducción a la sociología, él manifestaba que las representaciones colectivas son aquellas ideas que se construyen socialmente. Es decir, la percepción que la sociedad tiene respecto de la institución. Elemento subjetivo y elemento objetivo. Es así, Dalma. Entonces, ¿cuál es la percepción que tiene, por ejemplo, la sociedad de una universidad? Bueno, seguramente la percepción que tiene es de que en este ámbito, público o privado, se preparan a los futuros profesionales. ¿Qué percepción tiene la sociedad respecto de las fuerzas de seguridad? Que seguramente las fuerzas de seguridad son las encargadas de mantener el orden público y la paz social. ¿Qué percepción tiene la sociedad respecto de instituciones tales como el matrimonio? El matrimonio tampoco surge de casualidad. La monogamia está establecida legalmente y es a los efectos de satisfacer una necesidad reproductiva de los seres humanos, a los efectos de que el futuro
ser humano que nazca de esa relación pueda de algún modo estar protegido jurídicamente. Volviendo a la consulta de su compañera, el elemento objetivo hace referencia, reitero, a los recursos materiales y humanos que hacen al funcionamiento de la institución. ¿Estamos claros hasta aquí? Yo lo Sí, profe. tengo entendido. Sí, está todo claro. Muy bien, de 10. Continuamos, perfecto. Ahora bien, Ponsati nos dice que hay dos tipos de instituciones. Y esto tienen que entenderlo a los efectos de, luego, cuando estudiemos la historia de las instituciones propiamente dicha, puedan discernir cuándo estamos hablando de una y cuándo estamos hablando de otras. Primer tipo de institución. Él nos dice que son simples sistemas de relaciones encausados a través de un esquema estructural. El matrimonio es una relación encausada a través de un esquema estructural. El matrimonio hoy está regulado por el Código Civil y Comercial. El matrimonio hoy es un contrato en donde surgen deberes y derechos para ambos cónyuges. Otro ejemplo de estos simples sistemas de relaciones es lo que tiene que ver con la propiedad privada. La inviolabilidad de la propiedad privada. E incluso se contemplan los supuestos de expropiación por parte del Estado, cuando en realidad existe un motivo de utilidad pública que le subyace, pero para que esta expropiación por parte del Estado tenga lugar, es necesario que surja previamente una ley de utilidad pública. Es decir, se trata de armonizar jurídicamente todo el sistema y proteger la propiedad privada. Primer ejemplo de institución. Segundo ejemplo de institución, aquellas organizaciones vinculadas por una regla de derecho y dotadas de una autoridad que la conduce hacia su fin. Ponsati menciona como ejemplo claro al sindicato. Yo les puedo mencionar además las sociedades comerciales, en donde los socios son de algún modo los que conducen el destino de la empresa. O un órgano de gobierno, en donde el presidente o gobernador, ministro o director, de algún modo tratan de dirigir el camino a seguir de su respectivo órgano a cargo. Siempre recordando que de parte del Estado, el fin al cual se dirige el accionar estatal es inexorablemente el bien común, independientemente de que a veces no lo pueda conseguir. Esto es respecto del tema de instituciones. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda que haya quedado ahí? Los movimientos, por ejemplo, los movimientos así como la cámpora o algunos movimientos así que hay, ¿entra en la parte institucional también? Y los movimientos, estos son movimientos partidarios que responden a una o algún incentivo ideológico. Yo no los encuadraría dentro del concepto de institución, salvo en lo que respecta a la organización interna de la agrupación de la cámpora. Si yo tengo que en las agrupaciones políticas se lleva a cabo un proceso de selección de los líderes, como sucede, por ejemplo, en las juventudes, en la juventud radical, en la juventud del Partido Justicialista, bueno, estaría hablando de un proceso de tipo institucional. Pero los simples agrupamientos de personas sin ningún tipo de ordenación jurídica no ingresarían en este supuesto. Porque yo les podría decir, si hacemos un análisis demasiado amplio, todo movimiento humano englobaría dentro del concepto de institución. Si yo veo una manifestación espontánea de personas, a pesar de que haya uno que de algún modo los dirige, entre comillas, podría estar hablando de institución, cuando en realidad no es así. Siempre recuerden que las instituciones están dotadas de una regla de derecho. Siempre es el marco de legalidad el que de algún modo encausa su acción. ¿Ok? Perfecto. Una ONG entonces sí sería una institución,
Porque Totalmente. Perfecto, perfecto. Totalmente, totalmente. Bien. Eventualmente podemos realizar diversas clasificaciones de las instituciones, públicas, privadas, dentro de las públicas, estatales, no estatales, etc. Lo que a nosotros nos interesa es que entiendan la institución en su esencia. ¿Por qué? Porque nosotros de pronto vamos a ver una monarquía y vamos a ver el matrimonio. Entonces ustedes van a decir, ¿pero qué tiene que ver una cosa con otra? La monarquía, además de ser una institución del derecho, es una institución marcada fuertemente por la política. El matrimonio lo era en su momento por la religión, pero el concepto de institución en su esencia está presente en ambas. ¿Ok? Bien. Claro, claro. Muy bien. Profe, ¿podrías repetir el punto 2 de instituciones? El punto 2 de instituciones. ¿A qué te referís con el punto 2 de instituciones? Perdón. Se refiere al ejemplo 2. Ah, bien. Dijimos que hay dos tipos de instituciones, Diego. Por un lado, y esto lo tomo literal de Ponsati, para que no se confundan, simples sistemas de relaciones encausadas a través de un esquema estructural. El esquema estructural es, por supuesto, netamente jurídico. El matrimonio, la propiedad privada, el régimen de adopción, etc. Y el segundo tipo de institución se refiere a aquellas organizaciones dotadas de una regla de derecho y dotadas de una autoridad que conduce a esa organización hacia el logro de sus objetivos. Los sindicatos, las empresas, órganos de gobierno, etc. ¿Por qué hablamos de una regla de derecho? Porque en definitiva hablamos de socios o de afiliados, hablamos de un proceso electoral en el cual se eligen autoridades internas, hablamos de un reglamento interno que determina, por ejemplo, en el caso de las sociedades, cuánto debe aportar cada socio, cuál es la responsabilidad de cada socio, o lo que tiene que ver con un sindicato, cuál va a ser el rol de cada uno de los afiliados. ¿Está claro, Diego? Sí, profe, gracias. Por favor. Una sociedad anónima también encaja ahí como ejemplo. Totalmente. Perfectamente. Tiene el Sí, órgano sí. de que gobierna a su accionado. Exacto. La sociedad anónima es, junto con la sociedad de responsabilidad limitada, los ejemplos más claros de sociedades comerciales y más comunes. Así que, claro, perfectamente. Recuerden que sociedad comercial es un concepto jurídico. El concepto económico sería empresa. Por eso es que nosotros optamos por hablar con propiedad y por lo tanto hablar de sociedad comercial. Bien, primer tema salvado. Vamos con el segundo tema. Este segundo tema es, o esta segunda parte de la clase, es relativamente sencilla. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan, ¿y por qué les digo esto? Cuando ustedes analicen el proceso histórico institucional, tienen que situarse en el contexto en el cual están hablando. No pueden hablar de una determinada institución sin hacer referencia al periodo dentro del cual esta institución tuvo lugar, porque las instituciones evolucionan a lo largo del tiempo. Las consideraciones políticas, sociales, económicas, varían a lo largo del tiempo. Instituciones que tiempo atrás estaban vigentes, hoy pueden ser obsoletas. Instituciones que antes fueron novedosas, no pudieron progresar justamente porque eran demasiado nuevas para su tiempo. Es por eso que me interesa enseñarles la periodización de la historia. ¿Qué es esto de la periodización de la historia? La historia se divide actualmente en 4 edades marcadamente diferenciadas. Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. En el siglo XVII,
aproximadamente en el año 1650 y tanto, un historiador y profesor de retórica de origen alemán llamado Christoph Cellarius realizó la primera división o periodización de la historia. Este historiador hablaba de una edad antigua, una edad media y una edad moderna. La edad contemporánea, claro está, todavía no había arribado. Y él consideraba que la edad antigua se extendía desde el año 3000 o 3500 antes de Cristo hasta el año 324 después de Cristo, que es el año en donde Constantino, un emperador romano, asume la conducción del imperio. Luego hablaba de la Edad Media. La Edad Media, considerada incluso por entonces como un periodo de oscuridad, como un periodo de retroceso institucional, era aquel lapso que se extendía desde el gobierno de Constantino hasta el año 1453. El año 1453 es el año en el cual el Imperio Romano de Oriente se disuelve, se desintegra en manos de los turcos. Ya vamos a ver que el Imperio Romano alcanzó una extensión tan considerable que a los efectos de poder administrar el poder fue necesario dividirlo. Y la Edad Moderna se extendía desde esta fecha, 1453, hasta 1789, que es el año en el cual tuvo lugar la Revolución Francesa. Posteriormente, años después de Christoph Cellarius, apareció otro historiador alemán que adopta esta división tripartita de la historia, pero rectifica algunas fechas, considerando que en realidad algunas podían llegar a ser más relevantes que otras. Por ejemplo, él considera que la Edad Antigua se extiende, sí, ciertamente, desde el año 3500 a.C., pero no hasta el año 324-325, sino más bien hasta el año 476. Este año es clave, porque este año se produjo la caída del Imperio Romano de Occidente. Esta es actualmente la fecha que nosotros tomamos en consideración. Entonces, el año 479 determina el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. Y la segunda fecha que rectifica es la que tiene que ver con el fin de la Edad Media. En el siglo XV, además del Renacimiento, además de la caída del Imperio Romano de Oriente, se había producido otro gran acontecimiento. Un acontecimiento que modificaría la concepción que el europeo tendría del mundo. Y este acontecimiento, claro está, es el descubrimiento de América. 1492. Entonces podemos decir que la Edad Media se extiende desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento de América en 1492. Luego, desde 1492 hasta el año 1789, año en el cual se produjo la Revolución Francesa, tenemos la Edad Moderna. Y desde el año 1789 hasta la actualidad estamos atravesando la Edad Contemporánea. Sin embargo, ya muchos historiadores hablan de la existencia de una nueva edad. Hubo ya una serie de acontecimientos que de algún modo determinan el paso o transición de una edad a otra. Lo que tiene que ver con la irrupción de la tecnología, por ejemplo. O esto que estamos atravesando actualmente, el COVID, esta situación de pandemia globalizada, también marcó un hito en la historia de la humanidad. El mundo, a pesar de que volvamos a una serie de viejas prácticas, algunas buenas, otras malas, pero el mundo va a cambiar, aunque sea parcialmente va a cambiar. Acá les voy a mostrar un gráfico que más o menos representa
A ver. Ah, bien. Tengo que tener abierta la diapositiva. Aguárdenme 2 segunditos. De todos modos, no se preocupen que a las diapositivas que veamos acá, las vamos a volver a pasar. Ahora sí. Para que ustedes puedan observar, este es el gráfico. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Este es el gráfico que posteriormente les voy a pasar. Aguardo un segundito, así toman nota. De todos modos, reitero, no se preocupen porque luego los voy a subir al aula virtual junto con la diapositiva que vamos a ver a continuación. Profe, una consulta. Diga nomás. ¿Cómo eran los nombres de las personas que decían tal fecha? O sea, estas fechas, según quién era. El más importante de todos, el que inicia con este proceso, es Christoph o Cristóbal, porque Christoph es Cristóbal, castellanizado, Cellarius. Y luego, en realidad, se habla de un historiador alemán no tan reconocido, se habla de la Academia Francesa de Historia. Incluso las nuevas o los nuevos aportes que hay respecto de estas nuevas edades que estamos atravesando actualmente, en realidad no hay una persona individualizada. Se habla de academias de historia. Gracias, profe. Pero los alemanes y los franceses fueron en realidad los que presentaron una innovación considerable en la materia. ¿Estamos con la diapositiva? De todos modos, les reitero, luego será subida al aula virtual, así que... Bien, perfecto. Bueno, de 10. ¿Cómo se cuentan los siglos? Puede parecer absurdo, pero es muy importante. ¿Alguien sabe cómo se cuentan los siglos? Cada 100 años. Está bien, es acertado. El siglo equivale a 100 años, a una centuria o a un periodo secular. Pero ¿qué sucede? Muchas veces ocurre una confusión. Para que esa confusión no esté presente, exactamente, ya lo vamos a explicar así como dice Julián. Supongamos que ustedes tienen un año que tenga 1 o 2 dígitos. El año 1, el año 22, el año 50. Estos años corresponden al siglo I. Ahora, si ese año tiene 3 o 4 dígitos, ustedes tienen que tomar, por ejemplo, en el año 125. Yo tengo, y en esto los llevo un poco a matemáticas. ¿Se acuerdan esto de las unidades, decenas y centenas? Bueno, el 1 equivale a la centena. A este 1 lo que tienen que hacer es agregarle un número más. Entonces, si yo digo el año 125, estoy hablando del siglo II. Actualmente nosotros estamos en el año 2020 y estamos en el siglo XXI. Cuando estemos en el año 2120, estaremos en el siglo XXII. Y así sucesivamente. El año que marca un punto de inflexión en la historia de la humanidad es el año en el cual se produjo el nacimiento de Cristo, para que ustedes también observen la influencia del cristianismo en la cultura occidental. Se habla de que Cristo nace en el año 0, pero en realidad el año 0 no existe. Lo que existe es el año 1 después de Cristo y el año 1 antes de Cristo. En el caso de todo aquel periodo anterior al nacimiento de Cristo, se cuenta para atrás. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Bueno. Muy bien. Interpreto que el silencio del resto también es que lo han entendido cabalmente. Perfecto. Parte 1
Y parte 2 de la clase de hoy, listo. Parte 3. Atenas y sus instituciones. Atenas. Atenas actualmente es, ustedes saben, la capital de Grecia. Atenas era una diosa griega. Atenas fue un personaje relevante de los Caballeros del Zodíaco, para aquellos melancólicos del anime. Atenas tuvo mucha preponderancia política y filosófica en la antigüedad. Van a ver también de que se utiliza el concepto de antigüedad como equivalente del concepto de arcaico. Cuando hablamos de arcaico es lo mismo que decir antiguo. La organización de las ciudades griegas, entre ellas las que más relevancia adquirieron fueron Atenas y Esparta, estaban organizadas en estados-ciudad, lo que ellos denominaban como polis. Las polis eran aglomeraciones de personas en donde existían determinadas instituciones, en donde existía todo lo necesario para que se produzca el desarrollo de la actividad comercial y demás, amuralladas. Y las polis estaban dotadas de muchísima autonomía funcional. Por lo tanto, lo que sucedía en una polis griega no necesariamente tenía que reproducirse en otra. Hoy en la actualidad, Grecia es un país perfectamente consolidado. E incluso es un país de carácter federal. Por aquel entonces, incipiente en materia política y administrativa, las ciudades que iban surgiendo se conformaban de esta manera. Atenas tiene una historia muy rica a nivel institucional. Acá no me voy a detener en ese proceso evolutivo de Atenas. Atenas, lo que sí les voy a manifestar es que tanto Atenas como Roma elaboraron instituciones que nos dejaron hasta el día de hoy un legado sumamente importante. Y vamos a ver por qué. Segunda diapositiva. Supongo que la pueden visualizar bien también. Sí, profe, se está viendo de 10. Muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. Lo que a nosotros nos interesa es, siempre que analizamos una determinada ciudad o un determinado periodo de la historia, es reparar principalmente en el aspecto institucional y posteriormente, si es que la situación lo amerita, en la clasificación de las clases sociales. ¿Por qué? Porque en la antigüedad era muy común observar que si un ciudadano o un habitante del lugar pertenecía a una determinada clase social, podía de algún modo acceder a un cargo electivo o podía participar de algún modo en el proceso de votación de quienes los iban a representar. Esto se observa durante muchísimo tiempo de la historia de la antigüedad. La primera figura relevante en lo que tiene que ver con la construcción del proceso democrático es Solón. Solón tiene numerosas conquistas en materia social y jurídica, pero me interesa hacer énfasis especialmente en dos. Por un lado, la prohibición de la esclavitud por deudas. Los deudores en la antigüedad eran detenidos e incluso muchas veces considerados como esclavos. Los esclavos son seres humanos que carecen de personalidad jurídica. El esclavo puede ser tranquilamente equiparado a una cosa. Y piensen en lo siguiente: la esclavitud fue una institución nefasta, pero legalmente reconocida. Esto de algún modo los lleva a entender que no necesariamente siempre lo legal y lo justo o lo bueno van de la mano. La prohibición de la esclavitud por deudas, un paso sumamente significativo y humanitario. Y segundo,
la sustitución del andamiaje institucional que estaba fundado en el parentesco, pero que empezó a basarse en la propiedad. Es decir, el vínculo de sangre, el vínculo de consanguinidad, ya no era el relevante a la hora de acceder a un cargo público. En realidad lo que Solón quería de algún modo era respetar a aquellos que tuviesen propiedades en Atenas y en base a eso poder acceder al cargo. Durante esta época se inicia además un proceso de reforma económica muy importante. Pasamos de una agricultura de subsistencia a una agricultura de producción. Producir para vender. Por eso la importancia de la propiedad. Las clases sociales existentes. Fueron 4 en total: pentacos y medimnos, caballeros, seugitas y tetes. A medida que vamos bajando en el orden, vamos disminuyendo en lo que se refiere a su participación o ejercicio de derechos cívicos o políticos. Presten atención al primero, los pentacos y medimnos. Gozaban de la plenitud de los derechos cívicos. La mayor obligación que tenían a su cargo los pentacos y medimnos eran armar los barcos para la flota ateniense. Y esto también los lleva a pensar que el poderío de Atenas, la preponderancia política de Atenas, estaba también vinculada con el hecho de que tenía una fuerza marítima muy grande. Cuando Atenas tiene una serie de conflictos bélicos importantes con Persia, primero, el Imperio Aqueménida, en las denominadas guerras médicas, y luego contra Esparta en la guerra del Peloponeso, Atenas se termina imponiendo en gran parte gracias a ese poderío marítimo. Y fíjense en lo que respecta a las otras clasificaciones de la sociedad. Los caballeros que podían acceder a determinadas magistraturas, a excepción del arcontado, los seugitas que estaban impedidos de acceder a las magistraturas inferiores, y los tetes, que solo podían participar políticamente a través de la asamblea. La asamblea, lo vamos a ver a continuación, fue la institución más importante de esta época de auge institucional en Atenas. Consejo para el examen. Todo esto que venimos viendo son preguntas de examen. Reitero, lo primero que deben hacer es ubicarse en el contexto histórico. Luego analizar cómo estaba conformada la sociedad. Y finalmente, el núcleo, el aspecto institucional. Las instituciones más importantes de esta época, una época que abarca desde Solón hasta Clístenes. Solón, Pisístrato y Clístenes son los de esta etapa. Una etapa que alcanza su mayor plenitud con Pericles. Perdón, profe, ¿puedes repetir los nombres? Sí, María. Solón, Pisístrato y Clístenes. Con Clístenes es con quien finalmente este sistema democrático se logra perfeccionar. Un sistema democrático, sí, ya lo vemos, Paula. Esperate un segundito. El sistema democrático que se logra perfeccionar en Grecia no era el mismo que conocemos hoy por hoy en la actualidad. Y acá hago un paréntesis, menciono las instituciones y luego vuelvo sobre esto. Primera institución, la Bulé, o Consejo, o, para que no se olviden, Consejo de los 500. Inicialmente estaba conformado por 400 miembros. Luego, con la constitución de Clístenes, esa cantidad se incrementó a 500. Los miembros del Consejo eran mayores de 30 años que se elegían por sorteo cada año. ¿Cuál era la función más importante del Consejo? 2. Primero,
seleccionar aquellos temas que serían sometidos a consideración de la Asamblea, ya sea temas de índole política o temas de índole económica, y además, como menciona acá, lo atinente a la elaboración de leyes y decretos que posteriormente serían aprobados por la Asamblea. La segunda institución, la más relevante de esta época, la Asamblea o Eclesia. Institución primordial, institución que marcaría el nacimiento del sistema democrático en Atenas. ¿Quiénes podían participar de la Asamblea? Esto es fundamental. Tomen nota, por favor. Se estima que aproximadamente en aquella época en Atenas habitaban unos 300.000 habitantes. Sí, Joana, lo voy a subir al aula virtual, quédate tranquila. En Atenas por aquel entonces habitaban aproximadamente 300.000 personas, de las cuales solo 60.000 estaban en condiciones de participar políticamente, de ejercer la plenitud de los derechos. El sistema democrático vigente por aquel entonces era que los mismos ciudadanos, es decir, aquellos que gozaban de la plenitud de derechos, podían resolver o expedirse acerca de las leyes, acerca de los decretos, acerca de la declaración de guerra, acerca de la declaración de paz. Nosotros hoy en la actualidad tenemos un sistema de tipo representativo. Nosotros, por cuestiones demográficas y geográficas, hoy nos vemos imposibilitados de este sistema de democracia directa. Por lo tanto, nuestra democracia es de tipo indirecta, de tipo representativa. Acá directamente el ciudadano participaba activamente en la resolución de las cuestiones políticas. ¿Quiénes eran aquellos que gozaban de la plenitud de derechos? Los mayores de 20 años, los varones y los ciudadanos atenienses. Los extranjeros, las mujeres y los esclavos estaban totalmente excluidos de poder participar en las decisiones de la Asamblea. Esto también, de algún modo, lo lleva a ver que, a pesar del progreso institucional que se observaba en Atenas, todavía continuaba existiendo la esclavitud y todavía continuaba existiendo un papel sumamente relegado para la mujer. ¿Cómo votaba la Asamblea? El tema se sometía a consideración de la misma, levantaban la mano y la mano derecha por lo general significaba que se iba a aprobar lo manifestado y la mano izquierda que se iba a descartar. Reitero, ¿quiénes podían participar de la Asamblea? Los varones atenienses y mayores de 20 años. ¿Está claro? Bien. El Tribunal de los Heliastas, otra de las instituciones que fue perfeccionada con la Constitución de Clístenes. El Tribunal de los Heliastas era un tribunal de justicia donde se juzgaban toda clase de procesos. En realidad, la figura del abogado, del fiscal, no existía. El Tribunal de los Heliastas era un grupo de jurados. Eran 6.000 jurados en total, los cuales eran elegidos por sorteo y se repartían en 10 cámaras a razón de 500 jurados por cada cámara. Cuando existía un conflicto de tipo judicial, la cuestión se sometía a este jurado, a esta cámara, y era el jurado el que por mayoría resolvía a quién darle la razón o quién consideraba que tenía de algún modo la justicia de su lado. El Tribunal de los Heliastas, como pueden observar, de algún modo también va poniendo en evidencia la necesidad de crear un órgano de carácter judicial, es decir, sacar las funciones de tipo judiciales de aquellos que ejercen funciones administrativas. Para finalizar, el arcontado.
El arcontado fue una institución que ya estaba presente antes de Solón, de Pisístrato, de Clístenes, que se fue perfeccionando con el tiempo, y que desempeñaba funciones de tipo administrativas. Los arcontes eran magistrados, y como pudimos ver en la diapositiva anterior, aquellos que podían acceder a desempeñarse como arcontes eran los pentacosimedinos. Caballeros, yugitas y tetes estaban excluidos. Yo les he manifestado que las figuras relevantes desde el punto de vista político en esta época son Solón, Pisístrato y Clístenes. Sin embargo, luego de Solón hubo un personaje bastante particular llamado Dracón, un tirano. Es por ello que Clístenes se niega rotundamente a reorganizar Atenas bajo una dictadura e implementa lo que él denominaría como ostracismo. Es decir, todo aquel ciudadano que de algún modo alterara el orden público y más concretamente el orden institucional, sería castigado con el exilio. Esto, otra cuestión a reparar, el sentido de pertenencia que tanto los atenienses como los romanos tenían. El exilio era el peor de los castigos. Formar parte de la polis era un orgullo total. Exiliarse era terrible. Sin ir más lejos, recuerden lo acontecido con Sócrates. A Sócrates, al momento de juzgarlo y eventualmente condenarlo, le dieron dos opciones: o exiliarse o beber la cicuta. Como exiliarse de algún modo atentaba contra su dignidad, bebió la cicuta. Esto es, chicos, lo atinente a Atenas. Claro está, remarco, que ustedes deben leer con profundidad el libro y cualquier otro material que los profesores les proveamos. Nosotros los docentes actuamos como pautas orientadoras. ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Les quedó claro lo analizado? Profe, disculpe, ¿podría repetir lo último que comentó sobre el exilio y la otra forma? Ah, bien. Bueno, reparando en el sentido de pertenencia que tenían tanto los helenos como los romanos a su lugar, el orgullo que sentían de pertenecer a Atenas, a Esparta, a Roma, quedar de algún modo fuera de la consideración de esta ciudad, perder el título de ciudadano, era algo que de algún modo atentaba contra su dignidad. ¿Cómo se llama el segundo tema? ¿A qué te referís? ¿El segundo tema de la clase o el segundo tema de, no sé, creo que es Janine? Ah, de la clase. Lo que tiene que ver con la periodización de la historia, Jessica. A ver, Luis me pregunta, el libro de Ponsati es para la unidad 1 y 2. Exacto. Chicos, otra cuestión, les aclaro. Nosotros con los docentes les proporcionamos el material bibliográfico. Sin embargo, no quiere decir que desde la hoja 1 hasta la página 300 y tanto tenga que ser estudiado. Si ustedes lo hacen, está perfecto. Pero yo les sugiero que lo que deben hacer es constatar el índice del libro con lo requerido por el programa. Siempre y claro, profundicen, siempre y cuando profundicen con el material que les proporciona el libro. El libro de Ponsati puede parecer mucho para la unidad 1 y 2, pero por eso les digo, filtren los capítulos, filtren los temas y adecúenlos a lo que requiere el programa. Una consulta y volviendo un poco a la clase, un poquito atrás, lo que habló, profe. Sí, Gustavo.
Bueno, usted dijo que había solamente 60.000 personas que eran las que votaban el gobierno, digamos, así, de la Exactamente. Grecia. Quedaban 240.000 hombres en calidad de esclavos, quedaban. No, no, porque no necesariamente eran esclavos. Acordate que podemos estar hablando de mujeres, podemos estar hablando de niños y podemos estar hablando de extranjeros. Pero esa gente, digamos, no tenía derechos, digamos, dentro de los otros, fuera de los 60.000. Por lo menos en lo que se refiere a cuestiones cívicas, es decir, esta posibilidad de elegir un representante o expedirse respecto de una cuestión política o económica, no. Perfecto. Estaban exentos de esa posibilidad. Sí, porque yo entendía que una vez que se elegía el gobierno, esos 60.000, como anteriormente dijo que era una estructura institucional la esclavitud, esos 60.000 eran los que tenían que dominarlos, digamos así. Como cosa. Y en realidad no es que existía un dominio. La figura, el esclavo, como te digo, era equiparado a una cosa. Era un ser humano, pero desprovisto de personalidad jurídica. El esclavo se podía vender, el esclavo se podía donar, el esclavo se podía comprar, al esclavo se lo podía matar. Lo único que quedó abolido durante la época de Solón fue la esclavitud por deudas. Pero el resto de los formatos de la esclavitud continuaba vigente. Perfecto, perfecto, perfecto. Disculpe, profe, ¿y por qué esa distinción? ¿Por qué esa distinción de qué? ¿Por qué solamente quedaba abolida la esclavitud por deudas? Y tal vez por la consideración que existía ya en esa época de que muchas personas estaban de algún modo propensas a contraer deudas. O tal vez consideraban que la deuda no era de tal magnitud como para que el ser humano pierda la personalidad jurídica. La esclavitud por deuda fue una institución que estuvo, incluso se la reactivó posteriormente durante la Edad Media. Nosotros, incluso en nuestra Constitución Nacional de 1853, hay un artículo que se deja en claro de que queda prohibida la prisión por deudas. Es decir, no se lo esclavizaba al deudor, pero sí se lo detenía, se lo aprisionaba. Entonces, También, sí. imagínense ustedes, en un sistema de inestabilidad económica como en el que vivimos actualmente, en donde raras excepciones una persona no tiene deudas, y bueno, sería muy difícil llevar a cabo este tipo de institutos. Claro, aparte yo en algún lado leí que en el mundo antiguo era muy fácil tener crédito, solo con vivir en una polis, digamos, y ser mayor de edad y demostrar que uno podía trabajar, ya le daban crédito. O sea, como no había dinero todavía ni moneda, por la palabra no pasaban, y después se hacía difícil cobrar. O sea, por eso era el problema. Exactamente. Por aquel entonces imperaba la figura del trueque. El papel moneda, como instrumento de cambio de bienes, recién se configura en la Edad Media, miles de años después. Así que sí, en parte también es como dice Gustavo. Sería ilógico que por deudas, porque la concepción era general, no era deudas por un monto determinado. Entonces, una deuda ínfima o una deuda considerable era indistinto. Gracias, profe. Por favor. ¿Alguna otra consulta, chicos? Sí, profe. En el caso del ostracismo, ¿quién era el que ejecutaba eso? Dicha pena sería el tribunal, porque me imagino que administrativamente eso no lo harían ellos. Exactamente, exactamente, el tribunal de los Eliastas. Ese tipo de consideraciones se sometían al tribunal de los Eliastas. Eventualmente, si la decisión se analizaba desde el punto de vista administrativo, ahí intercedía el arcontado. El arcontado, por lo general, estaba conformado por magistrados de alta alcurnia, los ancianos, los mayores, aquellos que ya tenían experiencia en el ejercicio de la función pública. Pero, como todo proceso de juzgamiento, similar al que existe en la actualidad, cualquier alteración del orden público estaba sujeta al juzgamiento del tribunal de los Eliastas.
Independientemente de la clase que se tenga en ese momento. Independientemente. Yo imagino que, como todo, ¿no? A medida que es mayor la jerarquía, hablamos de un castigo proporcional a esa jerarquía. Por lo tanto, no era lo mismo la rebelión de un Pentacosimedimno a la rebelión de un Tete, que de algún modo estaba aislado del resto de los derechos cívicos de un ciudadano con óptimos derechos. Gracias, profe. Por favor. ¿Alguien más, chicos? Cuando, María. cuando habla de asambleas, que dice que podían participar las personas, los varones mayores de 20 años y que Sí. sean de la ciudad de Atenas, ¿tenía un límite de edad? No, para nada. De hecho, muchas veces los cargos se ejercían con carácter vitalicio. Lo que sí, también sucedía el supuesto de la selección por sorteo. La electividad fue una característica de las magistraturas que se empieza a configurar de manera incipiente en Atenas. Posteriormente, durante Roma, vamos a ver que la electividad en lo que hace a la institución, al igual que la periodicidad, se va perfeccionando en la época romana. Pero incluso había miembros de la asamblea que eran ancianos, que hasta el último día de sus vidas podían participar de los asuntos concernientes a lo público. A ver, veo algunas preguntas del chat. Esto es el punto 4, exactamente, Nadia. Estasis y tiranía. Sí, en realidad, a ver, otra cuestión. Nosotros tenemos el programa, ustedes van a ver que está perfectamente detallado con cada uno de los temas. Hay temas que por razones de tiempo, por razones, no sé, o por cualquier otra razón, no es posible darlos todos de forma detallada. Lo que nosotros tratamos de dar es una serie de temas que actúan como pauta orientadora y que ustedes deben tener como referencia al momento de estudiar. Si yo toco el tema de la tiranía, me voy por el lado de Dracón, que yo les he manifestado que ha sido un tirano que vino luego, de Solón, ¿entienden? Cosas por el estilo. O cuando estudiamos, no sé, se me ocurre el aspecto institucional de Roma. No vamos a reparar en cada una de las instituciones, sino en aquellas que guardan relevancia para el proceso evolutivo que ha experimentado Roma desde la monarquía, pasando por la república, hasta el imperio. Claro. ¿Cuál era el...? Sí, Gustavo. No, es completamente entendible, porque si no, no terminaríamos nunca con la materia. Claro, exactamente, no terminamos nunca. Un repaso de las clases sociales. Sí, claro. Pentacosimedimnos, aquellos que tenían plenitud de derechos y se ocupaban en realidad de elaborar, de armar los barcos de guerra, lo que tiene que ver con los caballeros, y esto otra cuestión que nuevamente reparo. La importancia de las cuestiones bélicas. Los caballeros, primer cuerpo de batalla de los grupos de infantería, podían acceder a todas las magistraturas, a excepción del arcontado. Los eguitas, una clase social relevada, por lo general los eguitas eran soldados de menor jerarquía, y finalmente los tetes, que solo podían participar de la asamblea y no podían ocupar cargos públicos, ni en el tribunal de los Eliastas, ni mucho menos en el arcontado. La Bulé, inicialmente 400 miembros. Con la constitución de Clístenes, ese marco se amplía a los 500. Por eso yo les digo, para que sea una ayuda de memoria, Bulé o Consejo de los 500.
¿Cuáles son los capítulos más importantes que debemos leer en el libro de Ponsati? Eso lo vas a tener que constatar, Emanuel, junto con el programa. Yo celebro que un estudiante quiera leer más, quiera aprender más. Creo haberlo manifestado en el curso introductorio. Abogacía no es una carrera compleja, para nada. Lo que sí se necesita mucho es disciplina de estudio. Se necesita lectura. Eso es tal vez lo más complicado, si es que se lo puede llamar de esa forma, que ustedes van a observar en esta carrera. Pero eso, Emanuel, yo te sugiero que vayas comparando el índice con los temas que te estamos por dar. Y tampoco sean, ¿cuál sería la expresión? No sean demasiado prudentes a la hora de estudiar. Van a ver en la unidad 3, por ejemplo, que hay temas que son puntuales. Por ejemplo, el papado, el Islam, las cruzadas. Tenemos alumnos que se han presentado a rendir y que nos decían, el papado es la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Punto. El Islam fue una religión monoteísta, cuya máxima divinidad era Alá y cuyo máximo profeta era Mahoma. Punto. Las cruzadas fueron conflictos bélicos entre cristianos y musulmanes, cuyo principal objetivo era recuperar Tierra Santa. Punto. Ese no es el examen que nosotros pretendemos de ustedes. Lo que buscamos es que profundicen en los temas que les vamos a dar. Por eso es que constaten el índice del material bibliográfico con el programa y en base a eso lean, y si pueden profundizar, va a ser genial y súper recomendable. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo más que quieran saber? Profe, ¿cuándo serían los trabajos prácticos? Nosotros no tomamos trabajos prácticos. Nosotros tampoco acostumbramos a tomar asistencia. Lo que sí tomamos son parciales y los parciales son difíciles. Eso es una realidad. Así que, si pueden ir estudiando desde ya, va a ser buenísimo. Profe, Gracias, profe. ¿ya se sabe la fecha de los parciales o todavía no? No, eso es estimativo. Lo vamos confeccionando a medida que tenemos de algún modo un cronograma general con lo que ocurre en la facultad. Cantidad de alumnos, fechas de exámenes finales, conciliar de algún modo las fechas del parcial de esta materia con, por ejemplo, introducción al derecho, etc. El programa sí está subido, lo subí al aula virtual junto con el libro de Ponsati, así que ahí lo tienen listo para descargar. Bien, profe, gracias. ¿Cuáles libros recomienda? Y mira, la verdad es que en materia de Grecia y Roma, el autor que mejor trata el aspecto institucional es Ponsati. Ponsati trata muy bien estos temas. Después hay otros autores, como por ejemplo Rodolfo Argüello, que se enfoca más exclusivamente en el derecho romano. No repara tanto en el aspecto institucional, sino concretamente en el derecho. Yo creo que con esto es más que suficiente. Si profundizás el estudio de este libro, te va a ser sumamente redituable. ¿Qué otra pregunta? A ver, ¿cuántos son los parciales? Los parciales son 2, primer y segundo parcial, y en caso de que ustedes desaprueben alguno de estos, tienen derecho a acceder a un recuperatorio. Profe, una consulta. Jazmín, sí. ¿Cómo podemos hacer nosotros, por ejemplo, para la próxima clase, decir, bueno, voy leyendo esto o algo para ya tener una idea antes? Como no tenemos un programa, digamos, para irnos guiando, que vamos a ir viendo clase por clase. ¿No tenés el programa de cada clase? ¿A eso te referís?
Claro, exactamente. Nosotros vamos en orden cronológico. Suponete, si hoy han visto un pantallazo de los primeros puntos de la unidad 1, seguramente en la próxima clase se va a finalizar con esta unidad, o bien se va a dar inicio a la unidad 2. No es que vamos a saltar a la unidad 3, unidad 4, unidad 5, no, eso despreocúpense. Siempre tratamos de mantener el orden cronológico que nos da el programa. Así que si quieres ir leyendo, Ponsati, lee lo que tiene que ver con Atenas, que les acabo de dar en la clase de hoy, lo que tiene que ver con Esparta. Esparta también es un tema muy interesante, es poquito. Tal vez el tema más destacado de esta unidad es lo concerniente a Atenas. Podés ir leyendo Roma. Roma, especialmente la etapa de la República, es bastante extenso, así que podés ir tomando nota. Bien, muchas gracias. Por favor, cualquier cosa que necesites, me decís. Democracia representativa, dice Joaquín, es la que tenemos actualmente. ¿Cómo sería para promocionar la materia? Nosotros lo que acostumbramos a exigir es que los alumnos saquen 7 o más en ambos exámenes. Sin embargo, vamos a ver cómo funciona esto con el tema de la virtualidad. El año pasado fue que ustedes de ambas notas de los exámenes parciales las promediaban y si alcanzaba el 7 o más, ustedes podían de algún modo llegar a la promoción, que es como el ejemplo que yo les di en el módulo introductorio. Si ustedes se sacan un 10 y se sacan un 4, de la suma de ambos, 14, dividido en 2, un 7. Estaría en condiciones de proporcionar. Pero además se le exige al alumno rendir un examen coloquio. Para nosotros el coloquio es casi equivalente a un examen final. El alumno debe tener un conocimiento de todo el programa. La diferencia radica en que, en este caso, el alumno elige un tema a discreción y luego los profesores le preguntan por el resto del programa, mientras que en un examen final oral está el sistema del bolillero. Los parciales, sistema de múltiple opción, se les da un lapso de unos 35-40 minutos y ustedes deben resolver en ese lapso las preguntas planteadas. ¿Estamos? Creo que sí. Sí, profe. Muy bien. Bueno, estimados, espero que les haya gustado la clase. Nos veremos, no el próximo miércoles porque es feriado, recuerden, 24 de marzo. Ya desde este momento no pueden fallar en saber por qué recordamos algunas fechas. Gustavo, no se te escucha bien. No había dejado inconscientemente prendido el micrófono. Ah, bien. Bien. Bueno, chicos, un gusto. Y la próxima clase, gracias, muy amables, chicos. La próxima clase la tendrán con el profe Salas. Así que bueno, estamos en contacto. Y cualquier duda que tengan, siempre traten de comunicarse por el correo. Porque si ustedes colocan en el tablón, se van colocando mensajes, y por ahí algunos pasan desapercibidos. Así que, si tienen alguna duda, yo en la medida de lo posible trato de responder todo. Así que en ese sentido se quedan tranquilos. Muy nutriente la clase, profesor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe. Bueno, me alegro. Muchas gracias, profe. Chao, que estén bien. Igual usted, profe.